El Señor de todos los señores. ¿Pero qué significa eso? Que Él sea nuestro Señor. ¿Por qué la pregunta de hoy? Sí, Señor, respeto. Pregunta. ¿Estamos respetando a Dios? No me conteste. Pero nosotros le decimos, porque es que mucha gente dice, Él es mi Salvador. Pero no es su Señor. No es su Señor. ¿Por qué? Porque a un Señor se respeta. Se obedece. Entonces la palabra Señor significa supremo Dios, supremo. La palabra Señor significa Adonai. Y vamos a buscar el primer versículo de la Biblia, que es 1 Corintios 6:20. ¿Qué necesitas? 1 Corintios 6:20. ¿Okay? Quiero saludar a José Varela. Claro que te lo presto. A Daisy Mantilla de Cuberos, a Nectalí, el pastor Nectalí Cordero, y a la hermana Karina de Cordero, saludos. 1 Corintios 6:20. ¿Por qué? Y alguien que lo lea. Estamos en la pregunta hoy es, ¿vivimos bajo el señorío de Cristo? Ok, alguien que por favor lo lea. 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. Muchas gracias, hermana. Dios les bendiga, que están orando por nosotros. Mayra Corredor, Dios les bendiga, pastor. Ok, 1 Corintios 6:20 dice, pues por precio habéis sido comprados. ¿Qué significa eso? Que hemos sido comprados. ¿Qué es algo que tú compras? Cuando tú compras algo, ¿qué pasa con eso? ¿Ese artículo qué es? Mío. Si yo lo compro, es mío. Entonces dice la Biblia que el Señor ha comprado ¿a quién? A nosotros. A los cristianos. A los cristianos. ¿Significa que Él es? Dueño. Nuestro Señor y dueño. Ahí viene el problema. Vamos a ir porque después la cosa se pone complicada con algunos versículos que vamos a leer. Y dice que fuimos comprados por un precio. ¿Cuál fue el precio que pagaron por nosotros? La sangre en la cruz. Miren, lo más valioso en este mundo, debajo del cielo y arriba del cielo, es la sangre de Cristo. O sea que no se pagó cualquier rescate, se pagó la preciosa sangre de Cristo. Es el precio que valía nuestra redención, la sangre de Cristo. Entonces estamos hablando que Él es nuestro Señor. Si Él es nuestro Señor, el cristiano, el cristianismo no da derecho a que el creyente para rebelarse contra ese Señor. Y no nos da, cuando nosotros no tenemos la potestad de rebelarnos contra las estructuras que Dios ha puesto. Dios ha puesto estructuras. ¿Cómo es eso? Dios ha puesto socialmente ahí papá, esposo, mamá, gobierno. Y Dios nos enseña a través primero el señorío, pero el hombre por naturaleza se revela. El hombre se revela. Y somos rebeldes por naturaleza o no. ¿No te cuando dicen no haga eso? No le gusta, a mí tampoco. Somos rebeldes por naturaleza. Y los que no tienen a Cristo, pues viven en rebeldía, según la palabra de Dios. Pero nosotros debemos aprender a sujetarnos. La palabra comprado significa redimido, o sea, significa enviar algo lejos. Nuestros pecados fueron enviados lejos del Señor. Entonces, señorío. Buenas tardes, hermano Edgar, Dios te bendiga. El señorío, estamos hablando, vivimos bajo el señorío. ¿Qué es señorío? Señorío significa que Dios tiene toda la autoridad en todas las áreas de nuestras vidas. Pregunta, ¿estamos viviendo bajo ese señorío? ¿Dios tiene el control de nuestra vida? Él nos compró y Él es nuestro dueño. Nosotros somos muy desobedientes. Somos desobedientes. Pero hoy la palabra nos va a enseñar cómo ser obedientes. Porque cuando yo no soy obediente, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios o la voluntad mía? Entonces Él es mi Señor. Pero sí hay esperanza porque el Señor nos va a mostrar hoy cómo ser o cómo vivir bajo su señorío, ¿verdad? Entonces yo cuando reconozco como Señor y Salvador a Jesucristo, Él es mi Señor, Él tiene todo el control y Él es el que dirige y Él es el que guía mi vida. Para eso nos dio la palabra de Dios. Para eso nos ha dado líderes maduros en la fe, a los cuales podemos pedirle consejo. Vamos por favor a Romanos 14, 7 y 8. Perdón.
Romanos 14, 7 y 8. Y hoy estamos hablando del señorío porque hemos tenido 7 semanas hablando sobre la salvación. Pero Jesús no puede ser Salvador y no Señor. Eso es un término que no se conoce. Aunque lamentablemente en las iglesias Él salva mucho, pero no es Señor. Eso no es bíblico, porque Él es Señor y Salvador. O sea, una vez que somos salvos, Él manda sobre nuestra vida. Y hoy vamos a ver cómo ejerce este mando y cómo nosotros le dejamos a Él que nos guíe. ¿Okay? Cuando Él ejerce señorío sobre alguien, eso es algo que a lo mejor no le va a gustar, pero... ¿Listo? No, pues está tu hijo afuera. Santiago. Yo estoy saludando así. ¿Es 14, 7 y 8? Sí, 14, 7 y 8. Romanos 14, Romanos 14, 7 y 8. Claro. No, pero sí, léelo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos. Ok, porque ninguno de nosotros, hablando de los cristianos, dice, ¿vive para quién? Para sí mismo. No vivimos para nosotros mismos. Vivimos para el Señor. Y ninguno muere para sí mismo, sino que muere para el Señor. Dice el 8, pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Entonces, el cristiano es una persona que se ha consagrado para el Señor. Y el enfoque de su vida nunca está para vivir para él mismo, para sus planes, proyectos y propósitos. ¿Él vive para quién? Para el Señor, para su dueño, para sus... Porque todo lo... Buenas tardes, adelante. Digan. Ok. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Qué pena interrumpir, No, pastor. no te preocupes, bienvenido. ¿Cómo estás? Trajiste chuchería para... Sí. Ya no, no. Oye, no puedo comer eso. Sí, pero ahorita. Sí, no. Ok. Hey, Dios te bendiga, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Un placer. ¿Estás en tu casa? Ok. Bueno, bueno, entonces, estamos hablando del señorío de Cristo. ¿Señoría de Cristo? Sí. ¿Por qué estamos hablando del señorío de Cristo? Porque mucha gente salva, pero no es su señorío. Y eso no tiene ningún... O sea, ¿qué significa eso? Que Él me salvó, pero yo hago lo que yo quiero. Pero yo hago lo que yo quiero hacer. ¿Será eso bíblico? ¿Será lo que la Biblia dice que es un cristiano? No. ¿Y estará pasando o no estará pasando? Que no, yo repetí una oración, estoy salvo, pero yo sigo en el pecado, yo hago esto, no obedezco a nadie. ¿Pasa o no pasa? Claro, siempre. Pasa en las mejores familias, pasa como dicen. No, no, Entonces queremos a través de la luz de la Biblia que nos responda el Señor cómo Él ejerce el señorío. Estamos hablando que el señorío viene de la palabra Adonai, que significa Dios supremo Señor, y que sobre la persona que entrega su vida a Cristo vive consagrada a Él, ya no tiene derecho sobre su vida, porque Él es Señor, yo soy para Él, Él es mi amo, yo soy esclavo, pero la palabra esclavo, nosotros cuando miramos en esclavo, miramos las películas, un esclavo es una persona que le va mal, sí, una persona de color, una persona que no tiene derecho, y Dios nos ha regalado derechos que antes no teníamos. Ese Señor no es como el Señor de las películas o como el Señor de esa esclavitud, porque Él más bien nos bendice y nos ayuda y nos da libertad. No hay más libertad que cuando Él es nuestro Señor. Pero hay dos maneras de vivir: vivimos para nosotros o vivimos para Él. El que vive para Él no es su Señor, así le diga Señor, porque cuando Él es mi Señor, yo obedezco. Claro. ¿Verdad? ¿Vamos bien o vamos mal? Muy bien. ¿Sí? Se pueden preguntar. Entonces, leímos un versículo que dice que cuando nosotros vivimos, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo, porque del Señor somos. ¿Okay? Él es nuestro, y lo compró a precio de que nos compró Él, dice la Biblia. Sangre. De sangre, y eso es algo valioso. No fue cualquier pago que hizo nosotros, porque somos valiosos para Él. Debemos valorar eso. Okay, entonces un cristiano ahora vive consagrado. ¿Sí entienden la palabra consagrado? Completamente para Él.
sus planes y propósitos, ya no vive para la voluntad. Y vamos a hablar más tarde de qué significa, cuál es la voluntad de Dios. ¿Usted se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios para ustedes? La se lo ha voluntad de preguntado? Dios. Bueno, hoy vamos a ver cuál es la voluntad de Dios. Yo también vine muchos años preguntando cuál es la voluntad de Dios, pero muchas veces no abría la Biblia para entender la voluntad. No miraba la situación, no escuchaba a gente madura que me dijera, porque uno no puede conseguir la voluntad en uno mismo. ¿Ve? Uno mismo tiene que mirar varias cosas. Y mucha gente que no está viviendo para la voluntad de Dios. Y si no está viviendo para la voluntad de Dios, Él no es su Señor. ¿Ve? Muchos quieren aceptar a Cristo como Salvador, pero no como Señor. ¿Ok? Ya hemos hablado de eso, son los que van a una iglesia. Respeta. Los crispetas, dice acá de Santiago, son aquellos que hacen muchas cosas de lo que hacen los cristianos, pero son desobedientes. Y lo primero que hace un cristiano, así le cuesta, es obedecer. Quizá no será, uy, qué bruto, qué obediente, pero cuando no obedece, se sienten mal, porque le ha fallado a quién. Adiós. Al Señor que dio esa sangre por nosotros. Otros quieren aceptarlo a su manera, ¿los conocen? No, aquel es amor, él es pana, él hace esto. Y otros quieren entrar al reino de los cielos como están. Ni siquiera aceptan, ni siquiera están pendientes de Dios ni de preocupan. ¿Ve? Vamos a leer entonces Lucas 9, 57, 58 hasta el 62. ¿Lucas qué? Lucas 9, 57 al 62. Saludos Lucas 9, 37. 27. no, 57. 57. Cristina Valdés, Edgar Fuente, Kendra Salinas, Patti, Karina, José Varela, Dani Corte. Ok. Lucas 9, del 57 al 62. Sí. Lucas no, perdón. Lucas. ¿Ok? Y estamos hablando del señorío de Cristo. Usted dirá, pero este tema tan sencillo, pero si te pones a ver, la gran mayoría de creyentes, entre comillas, no estamos diciendo ni viven bajo el señorío. ¿Quién no quiere leer? ¿Ya? Está la Biblia ahí, Lucas, ¿verdad? Ajá. Bueno. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué tal les parece este versículo? ¿Ah? Chévere. Dice así: mientras iba por el camino, uno le dijo: te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dice: ¿qué? Las zorras. Hasta las zorras tienen un lugar donde hacer vida. Y las aves, Los nidos. pero yo no tengo donde recostar la cabeza. ¿Qué nos estará diciendo el Señor con esa versión? Que Él vive donde... Él no está ofreciendo nada. Él no te está, al que es seguidor, no No le le está ofrece ofreciendo nada. nada terrenal. Él vive donde lo coge Él vive prácticamente Claro, donde... todos vamos a... No está diciendo que no tengamos que tener posesión ni nada, pero que el seguir a Cristo no es por posesiones de dinero ni por seguridad. Lo mejor de seguirlo a Él es que está con nosotros. O sea, vamos a ir allá, vamos a ir acá, pero el Señor no tiene donde hacer. Muchos tienen un evangelio que vengan a Cristo y Él te va a tu casita. Nada de eso lo dice la Biblia, porque nosotros Él dice: no tenemos de dónde restar. Después viene otro hombre y dice: permíteme que vaya a enterrar a mi padre. Y Él le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos. Esto hay que saberlo entender, porque la Biblia dice también que debemos honrar a padre y madre, ¿okay? Claro. Entonces, si usted se pone a leer el capítulo completo, si tú te pones a leer, El muerto es como la vida espiritual. O sea, no... vamos a seguir. ¿Como el hombre? ¿Ah? El muerto sería No. como... Ahí está, el primero está diciendo, lo que está diciendo Jesús es que hay una tarea inmediata. El primero le dijo: te voy a seguir donde quiera que vaya. Eso fue uno que tomó la decisión muy
muy emocional, sin tomar en cuenta, ¿verdad? Apresuradamente. El impulso. Fue una decisión impulsiva y emotiva. Y dijo, ya va, yo no tengo que ofrecerte. O sea, claro, conmigo vas a tener salvación y eso, pero tu seguridad, eso es que yo voy a estar contigo. O sea, piensa lo que vas a hacer. Después le dice a los otros que tienen varias situaciones, le dice que los muertos no dejan. ¿Será que Dios es tan insensible para que uno deje? No podemos mirar de esa manera la Biblia. También te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi casa, de los de mi casa. Y después otro dijo, nadie, se dice que este hombre que va a enterrar, ni siquiera el papá, dicen algunos teólogos que el papá ni siquiera estaba muerto. O sea, deje que arregle mis problemas, ¿verdad?, de la herencia y todo, después te sigo. Como que él quería primero tener dinero para seguir a Jesús. Sí, y lo que Jesús le estaba diciendo, mire, la tarea que nosotros tenemos es muy importante, muy inmediata, así que deja todo lo demás de segundo lugar. No está diciendo que no vayamos a enterrar al papá, no está diciendo nada de eso. Las tres candidatos ilustran, son demandas que nosotros podemos tener, pero él estaba pidiendo lealtad. Él siempre pide lealtad. ¿Okay? Que le estaba diciendo primero que debería estar hasta dispuesto a abandonar las comodidades y aún materiales, porque él no está haciendo eso. Aunque Cristo y el Señor no suplen las necesidades, pero es un llamado a lo que llaman a tomar la cruz, ¿verdad? Es la tarea que Dios nos ha puesto a los creyentes, es urgente. ¿Por qué será urgente esa tarea? Saludos, Dios los bendiga. ¿Cuál es la tarea que tenemos urgente como cristianos? Muchos llegan a Cristo sí porque tienen problemas económicos, problemas de familia, pero cuando uno consigue el Evangelio se da cuenta que cuál es el mayor problema que tiene el hombre. Puede ser. ¿Ah? Pues el problema, pero... ¿Cuál es el mayor problema de nosotros? A la luz de la Biblia. No dice, no, yo tengo un problema porque un vecino me la tiene montada y entonces no puedo ni tengo un peligro. ¿Cuál es el problema que tiene el hombre para que Cristo hubiera tenido que venir y dar su vida a la cruz? El pecado. ¿Qué más? Pero dame más. Dame letra ahí. ¿Cuál es el problema más grave que tiene el hombre? El pecado. Pero ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte, pues la paga la muerte. Que el hombre vive muerto en delitos y pecados. Que el hombre está separado de Dios y no tiene futuro ni esperanza, no tiene nada. Entonces, cuando yo llego a Cristo ya me doy cuenta que ya mi problema, y si voy entendiendo mi problema mayor, está solucionado. Pero Dios nos manda a ayudar a otros a solucionar ese problema. Cada uno de nosotros, los que son cristianos, tienen una demanda de Dios que es ir a ser discípulos. Mientras no es que, pero ahora entonces no voy a seguir trabajando porque yo quiero ser discípulo. No, mientras usted está trabajando, mientras está en el bus, mientras va en la moto, Dios predicando, Puede evangelizar. a veces sin hablar. Con los actos. Yo sé que Dios nos mandó a predicar hablando, pero a veces no tenemos la oportunidad de hablar, pero la gente ve las buenas actitudes y las malas actitudes que están en nosotros. Entonces, Dios le estaba pidiendo a ellos que le sirvieran a esta causa que tiene mucha demanda. Y vivir bajo el señorío es buscar y hacer su voluntad. Eso es vivir bajo el señorío de Cristo. Y muchos están viviendo su voluntad. Y antes de ser cristianos, vivíamos para nuestros planes, ¿verdad? Pero lo que no es congruente, lo que no es que sigamos siendo cristianos y sigamos viviendo la misma vida, con los mismos proyectos, los mismos planes. Oiga, no están en nada. No están en nada. No están en Cristo, que es lo peor. ¿Ves? Entonces, ¿cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Dios tiene una voluntad general y una voluntad específica. Dios tiene una voluntad para todos, la misma, pero específica para otros. ¿Cuál será? Vamos a ver que la Biblia sea la que hable en Romanos 8, 28 y 29. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre? Roberto Volk, Claudia Núñez está viendo. Saludos, Dios le bendiga. ¿El versículo qué? Romanos 8, 28 y 29, estamos hablando de vivir bajo el señorío. Una persona que vive bajo el señorío de Cristo, Él es su amo, nosotros vivimos para Él, pero debe cumplir una voluntad general de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que la vaya a leer, por favor. Claro. Uy. ¿No? Romanos 8, 28 y 29. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? ¿Verdad que es una? Estamos seguros, además de todo, que todo colaboran al bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su principio, porque a quienes Dios
que había de ser el primogénito entre muchos hermanos. Ok, vamos a leer en esta versión. Esta versión dice, y sabemos que para los que aman a Dios, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes, porque Dios ha derramado ese amor en nosotros. Nosotros la amamos, dice la Biblia, porque Él nos amó primero. Por naturaleza nosotros no amamos a Dios, nos amamos a nosotros. Y Dios nos comparte esa gloria de yo amarme sobre todo y amarlo a Él. Él se le da todo, claro, sabemos que al amar a Él más, vamos a amar nosotros más y nos vamos a amar más que vivir para solamente nosotros de manera egoísta. Entonces dice, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué más pasa? Todas las cosas le ayudan a bien. Nos cooperan, dice otra. Entonces, todo lo que nos pasa a nosotros en este mundo, malo, Es para Para bien. bien. Dios lo encamina para bien. Para bien. ¿Usted cree que en un mundo, este mundo dice la Biblia que es un mundo caído? Desde que el hombre pecó, todo está afectado por el pecado. Entonces, ¿tú crees que aquí en este mundo nos va a pasar más cosas buenas que malas o más malas que buenas? Mamá, Sí, señor, en un mundo caído, así no sea popular, en un mundo caído, la mayoría de las cosas que no, pero póngale, de 10 cosas, 7 son malas. Pero esas cosas malas son las que más ayudan para bien. ¿Sí? Entonces, Dios cambia las circunstancias malas. Hoy decía un predicador que Dios hace lo amargo que vivimos, a través de Él se convierte en cosas dulces. Cosas dulces. Se convierten en dulces. Y eso es la manera de vivir un cristiano. Mira las cosas malas, no dice, ¿cómo dice un cristiano? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y lo hemos dicho, no me digan que no. Yo lo he dicho. Pero es una manera, De trabajarnos el carácter. claro, no trabaja el carácter, pero cuando decimos ¿por qué esto a mí? como No reclamo. estamos entendiendo Sí, nada. de yo lo creo que que le está haciendo como un reclamo a Dios de Sí, por qué señor. lo hace. Bueno, por ahí. Y eso es, bueno, Dios a veces en nuestra niña, una pataleta de niños. Ignorancia, Claro, eso es inmadurez, eso es ignorancia. Pero ya a medida que vamos creciendo nos damos cuenta que las cosas sirven para mí. Todas las cosas. Y uno crece más de las cosas malas. Malas que de de Que a las las cosas buenas. buenas, buenas. sí, claro. Muy Como bonito, dice por ahí muy bonito decirlo, ¿verdad? Pero que el error se aprende, dice. es muy bonito decirlo, pero Pero hacerlo es otra cosa. los maduros son los que entienden que todas las cosas nos quieren. Dios no está ocupado en hacernos felices, oiga, sino que cumplamos el propósito de su vida. Eso se oye como, pero es que nosotros cuando cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida nos sentimos completos nosotros, si somos cristianos. Si no somos cristianos, pues no estamos entendiendo nada. No estamos entendiendo. Entonces, después dice el 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó, y aquí viene la voluntad de Dios para nuestra vida, la general. ¿Cuál es? Lo que viene al final. Los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, la voluntad de Dios para nosotros es que seamos hechos a la Hechos a la imagen. imagen. Entonces, que cada día nosotros nos parezcamos más a Jesucristo. Esa es la voluntad general. Te dicen, Señor, ¿cuál es la voluntad para mi vida? Lo primero, que te parezcas a Cristo. ¿Y cómo era Cristo? ¿Mm? No, pero, pues, ¿Cómo reaccionaba Cristo ante las situaciones de la vida? Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ese es el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ese es el premio de su premio y llamamiento. ¿Cómo podemos ser conformados a la imagen de Cristo? Leyendo la Biblia, prestando atención y estudiando la vida de Jesús. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y si usted se pone a evaluar, desde que empezó a caminar en la vida cristiana hasta ahora, si usted es de Dios, va a estar reaccionando diferente, ¿sí o no? claro. Y no es la madurez del mundo, de la vida, sino es que Él nos va regalando madurez a medida que leamos este libro. Sí, usted puede tener 20 años en la vida cristiana, pero si no lee este libro va a ser el mismo niño espiritual toda la vida. Porque para eso se nos dejó la Biblia, para mirar a Cristo. Entonces la voluntad de Dios, ahí estamos claros, ¿verdad? La voluntad de Dios para nosotros es que nos parezcamos a Cristo. Ah, pero hay otra voluntad. La voluntad específica. ¿Cómo conocemos la voluntad específica? Usted tiene una voluntad para su vida diferente a la mía. ¿Cómo la conocemos? La voluntad específica de Dios, ¿cómo se conoce? Primero, a través de la Biblia. Segunda Timoteo 3:16, ya la conocemos, si quiere la leen. Son varias cosas que nos muestran cuál es la voluntad. O sea, yo estoy aquí, estaba en Estados Unidos, ahora estoy en Ibagué. Señor, ahora ¿cómo sé yo qué quieres tú para mí? No es usted, porque tú no estuviste allá, tú tienes otra situación. ¿Cómo sabes tú lo que Dios tiene para ti? Lo primero, si no abres la Biblia está muy difícil hacerlo. Entonces, ¿qué dice 2 Timoteo 3:16?
Segunda de Segunda de Timoteo. Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y así dice. Sí, ¿Entiendes? yo sé que no te dije los dos, pero sí. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, entonces toda la palabra de Dios es útil, nos enseña, ¿verdad? Nos redarguye, que significa nos hace ver lo malo. Nos enseña, nos redarguye, nos instruye. Entonces lo primero para empezar a ver cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros específico es la Biblia. Lo segundo que será, vamos a ir a Lucas 6:12 hasta el 16. Alexandra Sierra, saludos. Guillermo, Sebastián, Dios les bendiga, saludos. Estamos hablando de cómo conocer la voluntad específica de Dios en nuestra vida, ya que Él es Señor. Él tiene una voluntad para sus hijos. Ok. Lucas 6:12 al 16. Dice, en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Antes de cada hecho importante de su vida, Jesús dedicaba tiempo a orar. Imagínense si Jesús pasó toda la noche orando para tomar una decisión. Los otros durmieron, ¿no? Sí. Nosotros tomamos decisiones sin orar. Y después dice, Señor, ¿por qué yo te he metido en este rollo? Señor, ¿por qué me pasa esto? Y cuando nosotros nos ponemos a mirar las situaciones y nosotros le empezamos a pedir al Señor, ¿por qué nos pasan cosas? Si somos maduros y empezamos a leer la Biblia nos va a decir, ¿sabe quién es el culpable? ¿Quién? Esteban de Jesús. Dice, Señor, ¿por qué yo me metí en este negocio? ¿Por qué yo me casé con este? ¿Qué creen ustedes? Pregunta para el examen. ¿Ah? ¿Quién será el culpable? Pues uno mismo. Dios, porque yo le echo la culpa a Dios. Pero leíste la Biblia para casarte, o para meterte en el negocio, o para mudarte. ¿Leíste la Biblia? No me contesten. Entonces el verdadero culpable de muchas cosas somos nosotros. Saludos, Dani, de Daniel y Natalie. Dios les bendiga. Entonces, nosotros debemos, para tomar una decisión y conocer cuál es la voluntad de Dios, debemos orar. Primero leer la Biblia, segundo orar. Bueno, terminemos. Dice, cuando se hizo el día, llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también les dio el nombre de los apóstoles. Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, a Juan, Felipe y a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el celote. Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Entonces, ¿quieren conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Vivir bajo su señorío? Primero, lean la Biblia. Segundo, oren. Tercero, líderes o personas maduras que le ayuden a tomar decisiones. Porque uno no se la sabe todo. Siempre hay alguien con más, ¿verdad? Más Conocimiento, más experiencia, pero estamos hablando de voluntad de Dios, entonces significa que debemos buscar gente que se haya adelantado un poquito más en el conocimiento que esté de la Biblia. un poquito más empapado el tema. Así es. Dice la Biblia, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, para tomar decisiones que sean conforme a la voluntad de Dios, debemos tomar consejos de la gente que sabe. ¿Lo estamos haciendo? No me responde. Lo cuarto, entonces, para conocer la voluntad de Dios, para vivirla, debemos leer la Biblia, orar, consejo de gente sabia, y ahora, las circunstancias. Está mirando las circunstancias. Yo sé que es lo primero que llamamos las circunstancias. Lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Que ve que hay puertas cerradas, que ve que se están abriendo situaciones. Póngale, que a mí me me dicen, bueno, ¿sabes qué, Roberto? Tienes un trabajo para los Estados Unidos, te van a pagar $10,000 mensuales. Eso es de Dios. Ya, y me voy. Pero no oré. No leyó la Biblia. No oye la Biblia. No hablé con mi pastor. Solamente vi las circunstancias. Y dejé a la mujer, no, nos vemos en 6 meses. ¿Usted cree que eso es de Dios? ¿Ah? Lo primero que Dios no quiere es que los matrimonios se separen. Porque dice la Biblia que el único permiso es por si vamos a orar. Y hágalo porque la carne es de Dios. Por ahí ya estamos muertos. Dice, no, pero yo creo que sí, porque $10,000, mire, empezamos a hacer planes. Con $10,000,
mire, le compra a la abuelita esto, le compró esto. Empezamos a hacer cuentas pero puras cosas Son materiales. decisiones de uno. Son decisiones personales de uno. Sí. Entonces, así y solamente así, vamos a poder tomar decisiones que nos ayude el Señor y que Él esté metido en todo eso. ¿Ok? ¿Por qué hay que hacer la voluntad de Dios? Pregunta. ¿Ah? Porque hacer la voluntad de Dios, si Dios nos creó a nosotros, es para que hagamos su voluntad y vivimos bajo su propósito. Lo primero. Lo segundo, porque Romanos 12.1 dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿verdad? Es buena, agradable y perfecta. Lo tercero, vayan por favor a Bueno, Juan 15, 10 y 11. ¿Por qué bueno? ¿Por qué hacer la voluntad de Dios es bueno? tu sorpresa. Chiquito me parece. Juan 15, 10 y 11. ¿Juan qué? 15, 15, 10 y 11. ¿Ok? Listo. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanecéis en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entonces, dice, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, y así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Dice, para que mi gozo sea completo y mi gozo esté en ustedes. Cuando yo obedezco y cumplo la voluntad de Dios, hay gozo en mi vida, Hay gozo. hay tranquilidad, hay paz, ¿verdad? Y lo cuarto, que Lucas 12:47 dice que estar fuera de la voluntad de Dios trae consecuencias, porque es desobediencia. Pero que esto es obediencia y trae siempre consecuencias. Además, si él conoce el pronto de Dios y uno se aleja, eso trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Pero estamos hablando de hacer la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos, Camila Ramos, Dios te bendiga. Si nosotros no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, ¿estamos en qué? Pecado en En desobediencia. desobediencia. Y entonces Dios podrá escuchar nuestras No, oraciones. porque no están de estar pecados, está Y cada decisión que tomemos, ¿cómo estará? mal. Mal, O sea, ¿verdad? es decisión de uno, pero no está Dios nunca. Entonces, no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para volver a la voluntad de Dios? Primero, pues arrepentirse, Eso es. primero, tener un arrepentimiento de corazón y dejar todo y seguirlo como es. Dígame. O sea, cuando uno pide perdón por lo que ha hecho, uno tiene que mencionar, o sea, propiamente lo que hizo. O sea, porque generalmente se dice, ay Dios, perdóname por todos mis pecados. Pero uno muchas ¿Y tú veces crees? ni se acuerda de lo que hace. Pero, o sea, de mencionar cada uno. No, porque eso no es como usted ya decirle, padre, pecado, he hecho esto. Pero No. ¿sabe qué? Que Pues, o sea, No, pero ella dice que es que de pronto Dios sí, conoce, esa es la sí, pregunta. él es sabe que- qué son los pecados, o sea, él conoce de pronto cuál es es el que yo pecado. pienso que tal vez mucha gente lo utiliza como para que no les da torre pendiente. Dice, bueno, mis pecados, pero ya. O sea, Si la eso pregunta es ya- que si debo nombrar ¿Debo específicamente nombrar los pecados o no? Pues nosotros hemos hablado aquí ya de eso, Sí, sí. ¿verdad? Sí. Y nosotros siempre decimos, bueno, si te he ofendido, dígame si te digo, si te he ofendido, perdóname. No, porque no está aclarando Eso si no te es, ofendido eso o algo. Hay pecados que yo cometo de manera que no me doy cuenta, pero sabe que Dios es Dios y tenemos el Espíritu Santo que nos los va a dar. Dios conoce los pecados antes que yo que los comente. Antes Pero de que ¿por lo qué haga. debo decirlo de manera específica? Porque cuando yo los digo de manera específica, yo soy el que soy ayudado. Y si me siento mal, mejor, porque esa es tristeza para vida. Y uy, yo soy un mentiroso. Y empiezo a pensar en la mentira, las consecuencias. Entonces, es bueno nombrarlo los específicos. Pero cuando no lo sabes, pues Señor, perdóname y tráeme a mí. Si he cometido algo que yo me he dado cuenta, sin que le he ofendido a Mitchell, sin darme cuenta, tráemelo a la mente. Porque acuérdense que es algo sobrenatural, no estamos hablando de cualquier cosa. Es una relación entre Dios y el hombre. Entre Dios y el hombre, y Dios trae a memoria porque el Espíritu Santo está en nosotros, somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea, nosotros cuando estamos, lo decimos tanto que ya no sabemos, pero el Espíritu Santo es el que levantó a Cristo de la tumba, el Espíritu Santo fue el que abrió el mar, el Espíritu Santo fue el que creó todas las cosas y está en nosotros. No va a poder traernos a nosotros a memoria los pecados, no va a podernos ayudar a cambiar. Claro. Mira, aquí saluda a Néstor Daisy San Antonio, Texas. Dios le bendiga, saludos y un abrazo.
Entonces es bueno nombrarlo de manera específica, porque eso me va a ayudar a mí. Entonces hacer la voluntad, hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? Porque fuimos creados para eso. Segundo, porque es buena, agradable y tercera. Tercero, porque trae gozo. Cuarto, porque no hacer la voluntad de Dios es obediencia. Y quinto, porque la voluntad de Dios debería ser nuestra única búsqueda. Si Él es nuestro Señor y Él nos arregló la vida y Él nos cambió, claro que sí, agarre una hoja ahí. Agarre una, dos, tres. Debe ser nuestra búsqueda de vida. ¿Usted cree que cuando nosotros muramos de acá, cuando nosotros partamos o nos muramos, va a importar más de todas las pequeñeces que estuvimos haciendo? No va a importar. Entonces, si habrá arrepentimiento en el cielo, creo que no. Pero ¿de qué nos vamos a qué va a haber como un sentir mal? Cónchale, hubiera dedicado más tiempo a hacer la obra de Dios y yo por allá, matándome por allá, ¿verdad? Porque el estar en la presencia de Él va a ser todo. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Es agradarlo. Y cuando nosotros estamos en el lugar y damos más testimonio, no estamos haciendo las cosas, vamos a repetir eso. Vamos a llegar de panzazo, dice Miguel Cubero. Saludos, Miguelito. ¿Ve? Entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios, pero estamos hablando, ¿por qué hablar de esto? Porque estamos hablando del señorío. Y el que no vive bajo el señorío hace su voluntad. Que su voluntad vive y se da el vuelto y vive para él mismo. Si Cristo no vino a hacer su voluntad, ¿qué dijo él? Yo vine a hacer la voluntad de él que me envió. Si él, siendo Dios, no vino a hacer su voluntad y nosotros vamos a vivir bajo su voluntad, bueno, vamos a leer unos versículos donde Jesús dijo qué vino a hacer esta tierra. Juan 5:30. ¿Vamos bien o hay preguntas? Todo fino. Okay. Juan 5:30. ¿Por qué nosotros insistir en hacer nuestra voluntad si el mismo Cristo vino a hacer la voluntad del que lo envió? ¿Quién lo lee? Juan 5:30. Y otro que busque Juan 6:38. ¿Juan qué? Juan 6:38. Ok. 38. Juan 5:30 te dice. No puedo hacer nada. ¿Qué? No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Qué dijo Jesús al final del versículo? Yo no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Otro versículo, Juan 6:38. No bajó del cielo para hacer lo que él desea, bajó para hacer lo que lo mandó. Y entonces vamos a vivir nosotros para hacer mi voluntad. ¿Ah? Porque nosotros tenemos el concepto que Dios es un aguafiesta. Y cuando está Dios es que está la fiesta. Sí, que la gente de pronto uno le predica a cuántas personas que no saben, dice, no, que es que uno, o sea, no dice de pronto uno no puede tomar. Pues la gente lo coge, ay no, que entonces los cristianos no toman, que son aburridos, o que no bailan, que porque también son aburridos, que es de malo bailar, o que es de malo tomar, dicen muchas veces, pero de pronto es porque no saben. Y nosotros también nos enfocamos, y eso es un error que nosotros cometemos, en cuando vamos a hablarle de Cristo a alguien, de una vez nos metemos que no fumen, que no tomen. Que no tomen, sí. No, porque es que no tienen que hablar primero de la necesidad, el problema que tienen con Dios. Este es el problema. Es la necesidad, ay, eso es pecado, que no, nosotros a mí me ha pasado, o sea, algún tiempo me pasó que de pronto uno se le metía por los temas y la gente como que se aleja, porque dice, ay no, entonces si me van a prohibir de pronto tomar, yo no sé de pronto en las cosas de Dios porque me gusta tomar o me gusta bailar, la gente como que... Sí. Lo que pasa, no critico, hemos cometido ese error, pero nosotros tenemos que hablar primero de lo que es tener a Cristo y mostrarlo con nuestra vida y no caer, porque cuando uno dice, mire que eso es malo, todo es malo, ¿qué hace la gente? La apartamos, y no es que vamos a cambiar el evangelio, sino que cuando él experimente el nuevo nacimiento, el mismo Dios le va a decir a él que lo bueno y que lo malo, y él va a pedir ayuda, pero nosotros ya eso es malo, empezamos a condenar, y eso es el fanatismo, la religiosidad, y por eso mucha gente, pero aunque el evangelio es poderoso y Dios trae a su iglesia a quien quiere, pero nosotros le vamos haciendo el fútbol. Pues una vez le atacamos, el hombre le gusta el licor, una vez le decimos no se puede tomar, no, entonces yo me voy con mi licor por otro lado. ¿Verdad? Eso no es, bueno, eso ya después de muchas embarradas que digo eso, después de muchas embarradas,
pero nosotros tenemos que hablar de la libertad que nos da Cristo. Él estaba diciendo al principio la semana pasada hablamos qué es ser un cristiano. Y un cristiano es que uno que pone primero a Cristo. En primer lugar. No es uno que deja de tomar, de fumar, eso lo hace indistintamente luego. Pero si pones a Cristo en primer lugar, vas a hacer todo lo que a Él le agrade, o vas a tratar de hacer lo que le agrade. Y Él, como estamos hablando de la voluntad, Él te va a decir en algunas cosas qué hacer. Porque hay cosas en la Biblia que no están claras. No estoy diciendo que la Biblia no es clara, ella tiene claridad. Ella es clara, una de los atributos de la Biblia es que ella es clara. Pero hay temas que no, que yo no veo aquí que mirar, estar 15 horas en internet pegado es pecado. Entonces, no, esas cosas que por el razonamiento, por la verdad, por lo que te he dicho, que aprovechemos los días que son malos, por tantas cosas nos va a decir, pero no nos dice no hacer esto, no hacer aquello. Entonces hay que crecer en la madurez. ¿Ok? Claro es. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para hacer la voluntad de lo que nos envió? Cuando nosotros, busquen por favor Hebreos 12:2. ¿Qué hacer para poder vivir esa voluntad de Dios? ¿Qué hacer? Hebreos 12:2. Es un versículo que sé que han escuchado, pero que no recuerdan el pasaje. ¿Okay? Hebreos 12:2, hoy estamos hablando de el señorío de Cristo. ¿Es Cristo tu Señor? Estamos hablando sobre la... Hebreos 12:2, ¿okay? Libro de Hebreos. ¿Qué hacer para cumplir la voluntad? Sí, ¿qué hacer para vivir esa voluntad, para vivir la voluntad de Dios? Lo primero que tenemos que hacer, vamos a ver el que latine, como dicen, o la pegue, ¿verdad? Veamos algo por ahí. Hebreos 12:2, ¿qué dice Hebreos 12:2? Puesta los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿qué creen ustedes que hay que hacer primero para empezar a vivir esa voluntad de Dios, según este versículo? Eso es. ¿Cómo? Como de locutora así de... Poner la mirada en Cristo. ¿Eso qué va a hacer cuando nosotros ponemos la mirada en Cristo? Nos va a permitir vivir una vida menos egoísta. Mirarlo a Él. Debemos enfocarnos a Él. La palabra puesto significa mirar de manera exclusiva y estudiar mientras desviamos la mirada de las cosas que no debemos hacer. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesús, dejamos de vivir de manera más egoísta y podemos empezar a vivir bajo el señorío de Cristo. Lo segundo, Hebreos 12:3, diga ahí en Hebreos. Entonces lo primero es poner la mirada en Jesús. Lo segundo, Hebreos 12:3. Hebreos 12:3. Tengan por tanto en cuenta que soportó una oposición tan fuerte de parte de los pecadores. Si lo hacen así, el desaliento no se apoderará de ustedes. Amén. Tengan en cuenta, consideren, dice la versión. Entonces tenemos que compararnos. Eso es, consideren a Jesús. Tenemos que compararnos con Él. ¿Se ha comparado con Jesús? No me lo respondo. Pero el cristiano se compara con Jesús. Y cuando nosotros... Porque yo puedo mirar a Jan David. No, pero Jan David no. Estoy chévere. Pero yo no tengo que mirar a Jan David. Porque Jan David mirará a Jesús. Y yo tengo que mirar a Jesús. Cuando nosotros no tenemos la mirada en Jesús y nos comparamos con Él, ¿qué empezamos a hacer? A mirar a los demás para criticarlos. Por eso dice la Biblia que no mire ¿verdad? No mire la paja, lo poquitico del otro, sino la viga que tú tienes. Porque nosotros tenemos que mirarnos al otro. Cuando miramos al otro es para ayudarlo si Él, Señor, nos permite y Él quiere que se le ayude. Nosotros somos muy dados a la crítica, pero nosotros tenemos que mirar a Jesús. Cuando miramos a Jesús, ¿cómo nos va? Nos va mal. Porque nos falta mucho. Pues, claro, nos va mejor, te entiendo. Sí, pues nos va bien. Nos va mal porque nos va. Pues bien y mal. ¿Ves? Entonces, la palabra es, debemos compararnos con Jesús. ¿Ok? Esto se trancó aquí. Vamos acá por... Ajá. Ok, vamos con la próxima. Cosas que tenemos que renunciar para que Él sea nuestro Señor. A todo. Lo primero que hay, vamos a Juan 6, 66, 67. Cosas que tenemos que renunciar. No, ya va, que me corrí una página. Ajá. Cosas que debemos renunciar. Sí.
No busque todavía Joab. Cosas que les tenemos que renunciar para que Él sea nuestro Señor. Hay que renunciar a cosas. Porque si las cosas son mi Señor, ¿cómo puede gobernar con otro? No, no podría. Lo primero que tenemos que renunciar es las posesiones. Mientras las posesiones signifiquen mucho para nosotros, no puede ser formada en nosotros la imagen de Cristo. ¿Significa que voy a vender todo lo material? No. No. Sino que lo voy a sacar de mi corazón como lo más importante. Tengo que sacarlo de mi corazón. Recuerden qué pasó con el hijo de... ¿Qué fue el hijo? A ver, el hijo que el Señor le dijo que lo sacrificara. Ajá. Ahora le dijo Dios le dijo que lo asesinara. Sacrificara. Era solo por obediencia. ¿Pero ¿no? por qué? Porque lo tenía muy encima. Era un hijo Tenía tan muy en el deseado corazón. que lo tenía por encima del corazón de encima Dios. del corazón. ¿Y por qué le dijo que no? Porque vio que lo había sacado, ya lo había asesinado en su corazón. Dijo, verdaderamente tú. No es que Dios mande a matar a los hijos, sino ese hijo fue tan Ahora deseado probándolo. que tenemos un ídolo de ese hijo. Entonces lo saque. Entonces Dios quiere que saquemos las cosas materiales de esa manera. Hasta con la esposa hay veces pasa que de pronto amamos a la esposa y pues, Así es. Dios no quiere que sea así. Así es. ¿Usted cree que amar a la esposa más que a Dios, entre comillas, la vamos a amar a ella? ¿O amando más a Dios que su esposa la va a amar a ella más? Cuando yo amo más a Dios, voy a amar más a mi esposa y a mis hijos. y a los hijos. Pero cuando lo pongo en primer lugar como un ídolo, no voy a... Primero estoy mal con Dios y segundo no lo voy a amar de la misma manera. Por eso el Señor quiere que renunciemos a las posesiones. ¿Qué son las posesiones para nosotros? El carro, Un carro. ¿Has visto eso que el carro... Yo en Venezuela pasaba a una moto, no chanda. Bimbo. Sí, pero estamos... Pero es creyente. Ah. Ya con la moto. A ver. Hay gente que tú te vas a visitar y entonces ya un momentico, cada 5 minutos o cada 3 minutos mirando el carro. Mirando el carro. Renunciar a las cosas. Mirando el carro. Claro, si estás en un barrio de esos bien peligrosos y tal, y son las 3 de la mañana, y, Pues, claro, pues, de pronto, pero no, de día. Y viven, ay, y que me la rayaron el carro. Claro, hay que cuidar las cosas porque el mismo Dios nos va a pedir cuenta de ser buenos mayordomos. Claro. Pero hay gente que el carro es un Dios, porque lo lavan, tiene que estar limpio toda la semana y bueno, eso es chévere. Pero lo pulen, le toman fotos y lo mandan por allá. Y está bien cuidar las cosas, porque yo a veces soy contrario, lavar el carro cada mes. Pero hay que tener cuidado. Entonces Dios quiere que saquemos las posesiones. Lo segundo es renunciar a las posiciones. ¿Qué son las posiciones? A lo que yo hago, debo sacarlo de mi corazón. A veces un trabajo, ¿verdad? Yo no puedo hacer esto, y lo que, en vez de renunciar a eso, eso es lo que es el ego. Las posiciones, no, que yo soy esto, yo soy aquello. Y, o sea, los títulos que tenemos, los títulos, las posiciones que hemos llegado, debemos renunciar para que Dios señoree. No voy a dejar de ser odontólogo, pero hay otro que... Yo tenía un amigo que recién graduado, no le habían entregado el título, ya se había sacado la tarjeta con el doctor, así casi que en la parte así de la tarjeta, doctor, y por ahí el nombre chiquito. Y soy el doctor. ¿Cuál es el rollo? Entonces hay que renunciar a eso, ¿no? Y si no le dice el doctor se ofende. No, está bien, qué bueno que pudiste estudiar. Pero cristiano no vive de eso. Renuncia a eso, ¿verdad? Sencillo, sí, debe renunciar a eso para que Dios sea su Señor. ¿Qué más hay que renunciar? A los planes. Vamos a ir a los Santiago. planes, sí. Santiago 4, del 13 al 16. A los planes no de nosotros De tenemos que nosotros. renunciar. Nuestros planes. Creo que los planes de uno son muy diferentes a los que ellos Así tienen. es. Santiago 4, Santiago 4, del 13 al 16. 3. Sí, 4 otra de las preguntas que del digo, ¿estaremos 13? haciendo los planes de Dios o estaremos haciendo nuestros planes? No me conteste. Pero uno que quiere vivir bajo el señorío de Cristo, que Él es su Señor y Salvador, renuncia a las posiciones y renuncia a sus planes. Santiago 4, 13 al 16. ¿Qué dice? Saludos a la hermana Donna. ¿Qué dice Santiago 4, 13 al 16? Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allá un año, haremos negocio, tendremos ganancias. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debiera decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o haremos aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia,
Toda jactancia semejante es mala. ¿Está mal hacer planes? No, no es malo, pero. O mentira, o ¿cómo le digo? No, sí, sí es malo. Sí, es malo porque es que yo digo, papá, nos vemos mañana, ahorita en tanto nos vemos y uno dice como si uno supiera. O sea, cuando esos planes son los que gobiernan tu vida y tienen que morir, yo Voy a no hacer me eso. visualicé y yo voy a hacerlo, no. Está bien, haga planes, pero déjelo en las manos de Dios. Bueno, que uno tampoco tiene, o sea, en cuenta como a Dios, porque uno dice, bueno, Dios voy a lo hacer bendiga, tal Nelson. cosa y uno no sabe si Dios Así la es. presta o no. Así es. Otra cosa que hay que renunciar, renuncia a la gente. Juan 6, 66, 67. ¿Cómo renunciamos nosotros a la gente? ¿Juan qué? A la gente. ¿Cómo renuncio yo a la gente? Juan, ¿qué? Ánimo, saludos, bendiciones, listos para Cristo. Ajá. Dios te bendiga. No sé, corazón. Juan. Ah, Juan 6, 66, 67. Renuncio a la gente. Entonces tenemos que renunciar a las posiciones, posesiones, a nuestros planes y renunciar a la gente, Renunciar a la gente, para que Él pueda ser pero no Señor de meter nuestras versículo. vidas. Ajá. Juan 6, 66, 67. Juan 6, ¿Quién lo lee? 66, 67. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no lo abandonaron, ya no andaban con él. Ujú. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ese es uno de los versículos que mucha gente no entiende la Biblia, ¿verdad? No entiende por qué Jesús le dijo a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Y tenemos que mirar todo el capítulo, tenemos que mirar quiénes estaban siguiendo a Jesús. La gran mayoría de los que seguían a Jesús lo seguían por los milagros que hacían, porque les daba comida y por lo novedoso de ver a una persona haciendo milagros. Pero no eran seguidores de lejos, era la multitud. Era Y Jesús no estaba votando a sus discípulos porque los amaba. A Juan, a A Judas. Judas, lo amaba. Lo amaba, pero tenía que cumplir su propósito de traicionarlo. Pero ¿qué le dijo? Él le dijo que ellos podían tanto rechazarlo como seguirlo. Que la decisión de seguir a Jesús es difícil. Sí, Es es dura. difícil. Es difícil la decisión. Entonces, Jesús no estaba rechazando a nadie, pero sí le ponía las cosas claras a la gente. Le hablaba del costo de ser discípulo. La vida cristiana tiene un costo. La salvación nos la regalaron. Pero seguir a Cristo es difícil, porque en eso estamos todos reflexionando hoy y nos sentimos tristes en algunas cosas, porque seguir a Cristo es muy difícil. Es imposible para nosotros. Por eso nos lo regaló el Espíritu Santo, por eso nos lo dio la Biblia, por eso nos dio que nos reuniéramos para que nos animáramos, nos ayudáramos, nos amáramos. Porque tenemos un sistema que es contra la Biblia. Tú prendes el televisor y ya nada te dice que esto es una perdera de tiempo. Pero será así. No. Aquí está la Biblia. Entonces le digo, mire, tienen que tomar la cruz. O sea, tienen que morir cada día. Morir cada día. Porque sus planes, todas las posesiones, toda la gente va a estar de volver. Entonces Dios quiere que nosotros renunciemos a la gente. ¿Cómo es eso? Ay, renuncio a Pati y me voy y la dejo porque debo renunciar. No. Que la saque de mi corazón de esa manera, que la deje libre, que no la posea, que no la domine, porque muchos de nosotros queremos a nuestros hijos, los queremos controlar, los queremos poseer. Déjelo libre, y estamos juntos todo el día, pero ella está libre de mí, no la quiero controlar, ni poseer, ni nada, porque ella es libre, y ella conmigo igual. Cuando hay libertad no hay celos, no hay celos. Pero cuando yo los poseo, tienen que hacer, y también hay sobreprotección, que es parte también tener a la gente entronada aquí, y Dios no puede hacer. Cuando usted es un padre sobreprotector, o alguien sobreprotector, usted no está dando la libertad. Claro, si los hijos son las 3 de la mañana y no ha llegado, preocúpese, pero si está en la calle, esos padres que mi hijo se va, claro, se va de la universidad y ya se muda de estado, lo que sea, pues le pega, pero entonces pasa todos los 5 años, que no me llame, llámeme antes de irse, llámeme antes de venirse, llámeme esto, y eché las 4 llaves y mira allá, y le puse. Esas personas están en el corazón y Dios no puede señorearse de gente así. Porque el Dios y los ídolos de ellos son los hijos, la madre, el esposo y la familia. Y hay que amarlos y proteger porque Dios nos lo regaló pero hay que soltarlos y no hay que controlar a la gente. Mucha gente manipuladora y controladora. Eso le llega a pasar mucho a las mujeres, que son más en esa área así.
Uno es más despegado, quizás este hizo despegado, pero las madres tienden a ser sobreprotectoras. ¿Y a quién le duele más los hijos? Al que dice que la Biblia dice que herencias de Dios, que también creo, deje lo que le da la gana. Pues tampoco, pero... Bernabé, Dios te bendiga. ¿Sí? Cuando uno ve a alguien sobreprotector, el Señor no puede obrar allí, porque el que está ahí en el corazón es la persona. Y tiene que estar en el corazón, pero no como Y no de esa deja manera. obrar al Señor. No deja obrar al Señor. Pues bueno, pues querer a las personas, amarlas, pero no, yo creo que Dios se ama con otro, o sea, diferente el amor, para Dios sí es diferente. Que por ejemplo, yo amar a mi papá o a mi hermana. Así es. Que es un amor diferente. Tiene que ser un amor, como dice la Biblia, para que todo salga bien, ¿verdad? Porque hay unos que queremos ser más buenos que Dios. Entonces el hijo se merece una disciplina. Pobrecito. Dale correa. No, correa porque es que a mí me dieron muchas. Gracias a Dios, porque no han debido más correa. Si no hubiéramos metido medio rollo. La disciplina no es mala. No, pero bueno, cuando uno no conoce a Dios, uno la ve mala. ve la disciplina de la Biblia con la misma que la gente injusta, pero Dios te dice que ama, disciplina, dijo. Claro, Y el que lo consiente lo aborrece. Y después nos quejamos, pero ¿por qué mi hijo es así? Es un delincuente, no le hace caso al maestro, no le hace caso a la maestra. Es que la tienen agarrada con él. Pero la primera, cuando te llaman de la escuela, mire que su hijo le pegó, es que la maestra ya la ganó. Ya lo echó a perder al muchacho, porque ya le está bajando la autoridad. Cuando estamos hablando de señorío, es que ellos se puedan sujetar a todas las autoridades que Dios ha puesto, hasta el gobierno. Estamos hablando de un venezolano. Un venezolano debe hablar del gobierno, pero no debe ir en contra del gobierno. Que por la autoridad Dios las establece, pero sean buenas o malas, no tienen que sujetarse. Pues, o sea, y si a la orden de pronto del alcalde tienen que sujetarse. Mire, no ha habido una autoridad peor que la del tiempo de Jesús, que el Imperio Romano. No. Ayer estaba viendo la película de Pablo y Patti se volvió porque estaba cada noche las plazas eran alumbradas con los cristianos. Con los cristianos quemados. ¿Y cómo gritaba esa gente? ¿Cómo gritaba? Los quemaban. Pregunta para el examen, cuenta. ¿Ah? La disciplina ¿Cómo es la disciplina? hablarles con amor, pero Y es disciplinar, mostrarle la falta y debe haber algún tipo de Sanción. sanción. La Biblia habla de una vara. de comparendo. Comparendo. Usted se pasa el semáforo en rojo, la sanción es... Es un comparendo. Es que yo no soy de este país, yo no sé, las leyes de acá muy chévere, pero aquí está la multa, mira. Te felicito y qué pena, pero tome la multa. Pues la sanción. Hay personas que bien cogen a sus hijos y los disciplinan, pero yo veo que los cogen y les dan y les dan. No, no y les es dan, Eso y les ya dan. es necesario. Eso es sevicia. Depende, sí, depende. Si tú estás pagando tus frustraciones o tu rabia de matrimonio, todas las frustraciones las pagas con el chino o la Eso china, sí es malo. eso está malo porque estás pegando. Dice que nosotros no hagamos a nuestros hijos. Yo creo que uno les habla, les explica, les corrige y así, pues o sea, si toca pegarle, pues. ¿Hasta cuándo pegarle a un niño? ¿Hasta cuándo corregirlo? Hasta que doblegue el carácter. Porque si tú le pegas, Bueno, dale de una, hasta que doblegue el carácter. Porque esa disciplina, y en Estados Unidos que no se le puede pegar a los hijos. estamos hablando de países donde se puede aplicar la disciplina. La Biblia dice que uno con una Con vara, amonestación y con amonestación. pero dice que con la varita, no sé qué, no recuerdo. Eso está en Proverbios. Que Hay que pegarle con una varita, según la Biblia. ¿Por qué la vara? Me has preguntado por qué una vara. Porque no debes hacer tanta fuerza, pero eso arde y duele, se siente. Eso es que ahorita dice y Nada de mimbre. ¡Arde! colocarle salmo ahí, ¿no? Igual les hace falta menos uno. Lo que pasa es que uno debe explicarle a la gente, a los muchachos, por qué le está pegando. Porque le agarra y le tira un zapato y ¡pum! Se lo pega en la cabeza. Eso no es disciplina, eso es bestialidad. Pero mira, te estoy pegando y casi la mamá llora. Esto me duele más a mí que a ti, pero tenga. Esto me duele más a mí, pero tenga. No puede hacer eso porque los entonces no ven de pronto la autoridad como tal y dicen, ay, no, es que papá le da lástima pegarle. Entonces le matan el show o lo trabajan la mente. Mire, desde pequeño nosotros somos manipuladores porque Sí. el pecado vive en nosotros. Sí, Si eso usted es es niño, diga, ajá, otra pregunta. No, es que no sé si. Bueno, hasta ahorita estoy empezando a pegar. Me gusta pegar. Ah, Entonces, lo que estoy haciendo, porque es que a mí me duele más a mí que a ella misma. Entonces, yo la acuesto boca abajo. Le cojo las manos por detrás y las piernas ¿Como para que papá? ella no me mire la cara a mí. Porque
creo que lloré como una vez. La primera vez que le pegué. Ah, pero lo hace cojo por la ti, no por ella. chancleta, ¿Para qué? le cojo la chancleta, le bajo los cucos y le meto 2 chancletas en la cola. ¿Y cómo se porta después la disciplina? ¿No? ¿Se Sí. pone fina? ¿Sigue igual? Bueno, aunque le Ah, tocas con un bajo cable. poquitín, pero, o sea, yo Tiene que hacer esa le imagen. pego y a los 5 minutos ya la están consintiendo. Ah, no, se la están malcriando. Lo que pasa es que su situación está difícil. Está difícil por eso, porque tú la disciplinas. Sí, porque pero es tiene que- alrededor. La disciplina debe ser apoyada por el entorno. Es como él me diga a mí que yo le voy a cascar quien del sorpresa y él se me dice, no, ay, venga, lo consiento, no, señor, no es que yo lo estoy corriendo, yo soy el papá. Tu caso es un caso excepcional, pero porque las demás autoridades que tienen la O yo niña decirle lo mismo. no están apoyando tu disciplina. Eso debe ser apoyada por la pareja, por... Porque yo digo, bien, cada cosa que hago, porque mi mamá me dice, cada cosa así que levante los hombros, usted coge la chancleta. Claro. Ay, es que usted va a curtir la niña, que después ya no le va a doler. Y yo, pero Sí, es porque que es yo creo abuela, que esa es abuela, la la abuela. abuela nunca va a dejar de doler. Yo creo que a mí me llega el cuidado. Ah, a mí se me duele. Claro. Ahora me va a doler a mí, papá. Te estaba dando Estaba más pasito. grande. Te estaba dando pasito. Bueno, entonces, Pero yo si no le digo porque le pego. Pues pasa Tiene que decirle porque le pega. la correa deja doler cuando usted hay le que hablar. correa algo llamado Hay que hablar, adrenalina. mire, lo que hizo mal, eso Y está si bien. no siente correa ni puño ni nada. Por eso. Pero Bueno, ve, sigamos con el tema de la, nos de la- desviamos. Nos bebíamos. y ahorita seguimos con lo de la disciplina. Hay una cosa que se diferencia. Tenemos la sumisión y tenemos la obediencia. ¿Qué diferencia habrá entre sumisión y obediencia? Sumisión es cuando usted... Cuando lo obligan. Cuando es obligado. Sí. Y ya obediencia es porque usted, o sea, lo hace como de voluntad, de corazón que usted lo desea. La sumisión es algo interno Entonces estoy mal. y la obediencia es lo que se ve. Hay gente que puede ser obediente y sin ser sumisa. Lo hace de mala gana o lo hace por hacerlo. Por hacerlo. Pero uno como cristiano, y estamos hablando de cómo hacer la voluntad de Dios, nosotros debemos ser sumisos y Y obedientes. obedientes. La palabra sumisa también es otra palabra que hay que investigar mucho, porque si tienes el concepto del sistema, la palabra sumisa es mala. Pero dice la Biblia que Jesús se humilló hasta lo sumo. No hay nadie que se haya humillado como Jesús. Sí. Y él se humilló de manera injusta. Él no tenía por qué humillarse, pero nosotros sí tenemos por qué humillarnos. La obediencia es el acto externo, Tiene que ser conformarse sumiso y obediente. al mandato. La obediencia dura hasta que dura la presión. Pero la mayoría de cristianos viven en obediencia y no en sumisión. Y no sumisión. Y cuando nosotros vivimos en obediencia, pero no en sumisión, No. porque Dios mira las intenciones del corazón. Vamos a hablar de un matrimonio. La esposa puede ser que le haga caso al esposo, pero a regañadientes o con recelo, con resentimiento, bueno, yo la que más me tocó. Pero eso no es sumisión, porque la sumisión es algo voluntario, lo hago porque quiero. Cuando yo lo hago porque me quiero, estoy libre. En cambio, la obediencia, esa obediencia así a regañadientes, te hace esclavo, te carga, te amarga. Creo que ya es porque le toca. Sí, le toca. Cuando yo digo, a mí me toca cocinar, a mí me toca, eso ni sale. Me toca trabajar. Me toca trabajar. ¿Ves? Me toca trabajar. Entonces, eso es algo lamentable que viva la gente así, ¿verdad? Algo que no se hace como el corazón ni nada, es por Así hacerlo. es. Así es. Digamos que ya casi terminamos. Bueno, se me adelanté un poquito. Ajá, sumisión. Bueno. Y le atrás. ¿Por qué no podemos vivir bajo la voluntad de Dios? ¿Por qué no podemos vivir bajo el señorío? Ya hemos hablado muchas cosas, que hay que renunciar, ya hemos hablado otras cosas, pero ya terminando, porque hay un conflicto. ¿Sabía que hay un conflicto entre nosotros? Sí. ¿Cuál es el conflicto? Conflicto interno tenemos. ¿Ah? Tengo un conflicto. Lean por favor Gálatas 5:17. Hay un conflicto en nosotros que no nos deja, sin decir que no es culpa de nosotros, esto lo vamos a mejorar, pero hay un conflicto que no quiere que seamos obedientes, que no quiere que quiere que vivamos para nosotros. que Gálatas, no quiere ¿qué, perdón? renunciar. ¿Cómo? Gálatas 5:17. Es como una lucha interna Claro. entre el bien y el mal, ¿no? Siempre está como que... Pero ¿cuál es el bien de nosotros y cuál es el mal? Gálatas 5. Entre la carne y el espíritu. Pues obviamente 5:17. que el mal es la carne, porque la carne siempre va a querer irme por hacer cosas que no tengo, pero ya diferente el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, Contra el espíritu. y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Entonces, ¿cuál será el impedimento número 1 para que nosotros podamos someternos a Cristo? ¿Cuál será La el carne. La carne.
La carne. ¿Y cómo hacemos con la carne? Toca matarla, toca morir, no mentiras. ¿Cómo toca- muere la carne? Muriendo a todo, o sea, digamos. Bueno, ya hemos si- hablado de renuncia y todo, pero nosotros podemos. Póngale que tú estás en el gimnasio, ¿eh? Ujú. Y agarras y de repente le quieres hacer 120 kilos en pecho. Y le das de una sola vez. ¿Vas a poder hacerlo? No. Bueno, a menos que tiene sea que madre. cuidar. Tiene que calentarlo. ¿Qué tiene que ir haciendo? Trabajar No, es poco que a eso es de un poco. proceso, eso, Por no- eso eso es enseñarlo. como yo coger a Michelle y cogerle un carro y vengan de aquí para allá en carro ya. Así es. Lo mismo. lo Eso sabes. es todo. Entonces, debemos darle fuerza al espíritu. Toca fortalecerlo. ¿Y cómo fortalecer la palabra mejor Leyendo la dicha? palabra. ¿Y cómo estamos con eso? No me responda. No, estamos mal. ¿Ve? Entonces, lo primero para nosotros poder vivir bajo el señorío de Cristo es hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero por poder vivir, De hacer vivir lo terrenal, la carne debe vivir, debe morir cada día. Sí, cada día morir. Porque yo hoy la maté o la puse así, pero mañana va a estar vivita. Claro. Por eso es una vida diaria de búsqueda de Dios, diaria de búsqueda de Dios. No, no es que yo vivo de domingo en domingo, yo cada domingo le meto, pero mire, le meto hasta creatinina, le meto de todo. Glutamina, No, cabrón. le meto hasta un pincho. Y quiero que con eso le dure toda la semana. No baila. ¿Ah? Y cuando va a agarrar otra vez, ¿por qué? Porque eso es todos los días, Todos hay los que dar días. todos los días, pues todos los días la carne. Entonces lo primero que hay que hacer es, lo segundo, es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Qué han escuchado de eso, la llenura del Espíritu Santo? ¿Mm? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Ese es otro tema que también es polémico por el desorden. Hmm. Que lo segundo es la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Que sea el Espíritu Santo quien controle nuestra vida. Eso está también. La llenura del Espíritu Santo es aquello que le cierra la puerta a la carne, porque llenura no es más que control. El control. Domino, Pero domino. realmente si es la palabra lleno, o sea, Claro. no se puede, o sea, lleno, porque espíritu que hay, Ok. ahí ya quedó lleno, entonces lo deja ahí. ¿A qué tenemos que cerrarle la puerta? ¿Cómo se cierra cómo se llena uno el Espíritu? ¿A qué qué tiene que estar en nosotros en control? La carne. Tener dominio propio. No, no, El tiene que orgullo, estar, o sea, orgullo, son muchas áreas. la ira, el resentimiento, el egoísmo, el yo, claro, todo lo que es el yo. El yo debe ser muerto cada día, cerrar esas puertas. Pero para eso debemos ser llenos del Espíritu Santo. Poder tener control, un dominio sobre, o sea, sobre. Porque dice la Biblia, no embriaguéis en vino en el cual hay disolución. Ajá. Antes ser lleno del Espíritu Santo. El lleno del Espíritu Santo es darle el control al Espíritu Al Santo en Espíritu tu vida. Santo. Para que gobierne el Espíritu y no gobierne la ira. No el gobierne la resentimiento. carne. Cuando yo tengo un problema y me airo, quiero decir que no estoy lleno del Espíritu Santo. No. ¿Ves? No estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, los conflictos en nuestra vida se reducen a lo mínimo. Todo porque ya no piensa usted humanamente, sino que ya, si me entiende, Empieza ya a es algo pensar las espiritual. cosas, ¿verdad? Empieza a hacer. Entonces tenemos que pedirle al Señor que nos llene. ¿Ves? De que nos llene. Vamos a leer Romanos 8:5. Miguel Villamizar, Dios te bendiga, Miguel. Romanos 8:5. Ya vamos terminando. 8. ¿Cómo vivir la voluntad de Dios? Alimentarse más al Espíritu y dejar que lo controle nuestro pensamiento y todo, todo nuestro ser, orar, leer, practicarla constantemente. Miguel, saludos, Miguel, Dios te bendiga. Romanos 8:5, ¿qué dice? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y los que son de la carne, Piensan en las Las cosas cosas de de la la carne. pero ¿puede el cristiano pensar las cosas de la carne? Sí, porque no está Sí, leyendo. porque somos Claro. también carne, claro. Sí, claro, entonces. No viven sino para sus deleites. Entonces, pero vamos a ver, porque hemos visto lo del bautismo del Espíritu Santo. Nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, ya yo lo dije la semana pasada, el bautismo del Espíritu Santo
no es más que ser incluidos en el cuerpo de Cristo. Cuando yo recibo a Cristo soy bautizado. O sea, entré al cuerpo de Cristo. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No tenemos que pedirle a después, ay, tú eres cristiano, y te preguntan, ¿y ya tú fuiste bautizado? Si soy cristiano, estoy bautizado. Si no, no soy cristiano, porque significa que el Espíritu Santo entró a mi vida. Pero otra cosa es la llenura. Vamos a leer, por favor, 1 Corintios 12:13. Y ya estamos en la recta final. Un abrazo, Miguel. Estamos en 1 Corintios 12:13. ¿12-13? ¿Corintios qué? 12:13. Entonces, para vivir bajo el señorío de Cristo, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es algo constante. No nos llenaron el tanque una vez que conocimos a Cristo y ese tanque nos va a durar hasta la eternidad. No, toca irlo fuleando como Ahora el digo perro. fuleando, como dijo el hombre aquí, esta palabra no había escuchado, fuleando. Porque es fuleando como el Toca irlo llenando. Ajá, 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Bien, no es que hay que pedir el Espíritu, sino que todos los que son cristianos fueron bautizados. La palabra bautizado significa incluidos, sumergidos, metidos en el cuerpo de Cristo. Entonces no Ya pidáis somos como parte de eso, ser de parte Cristo, de la familia. la familia. Pero no Sí. todos somos llenos del Espíritu Santo. Esa es otra cosa. No todos. Busque por favor Hechos 4:8. Hay que ser lleno del Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros hemos visto en una iglesia que la gente está diciendo, lléname Espíritu Santo, lléname. ¿Será que así nos llenamos del Espíritu Santo? No, Claro, hay que pedirlo que nos llene, pero en ese momento no nos vamos a pero en el llenar. momento no. Necesitamos leer la Biblia, aplicar, hacer cosas Para llenar. para recordar. poder que esta carne sea vencida. Ajá. Hechos 4:8. Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces Pedro, bajo el control del Espíritu Santo, dijo esto. Cuando Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo, dijo el Señor, no te acontezca esto, o sea, no vayas a la cruz. ¿Y qué dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿Era Satanás? No, sino que lo dijo en la carne. Lo digo en la carne, claro. Entonces, pero lleno del Espíritu Santo, fue un hombre que trastornó todo lugar donde predicaba el Evangelio. Entonces, y primero vimos que todos hemos sido bautizados, no todos somos llenos, y el ser lleno es un mandato. Un mandato. Por favor, lea Efesios 5:18. Efesios 5:18. Mira, mamá. ¿Qué dice? Efesios 5:18 en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, del Espíritu. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí el Señor? Nos está dando un mandato. Entonces, si quieres sean llenos del Espíritu Santo. Dijo, antes sed, o sea, llénese. Es un mandato. El ser lleno del Espíritu Santo es un mandato para todos los creyentes. No es lo mismo un vaso lleno que un vaso rebosante. Claro. No es lo mismo un vaso que se desborda que un vaso. Y eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Y Él obra de manera. Entonces, terminando, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Leyendo la Biblia. Primero de Juan 1:9 primero. Primero de Juan. 1:9. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Ese es un versículo que deberían memorizar. Yo sé que mi esposa lo sabe, ¿verdad? Que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Que si Que si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué es lo primero para ser lleno del Espíritu Santo? Señor, Primero, pues sí, confesar y arrepentirse. eso es. Hay que confesar el pecado. Confesar los pecados y alejarse, obviamente, ¿no? No Eso es. consecarlo Porque y- eso es confesar. Porque si yo me confieso y me quedo, Y me quedo, no hay nada. no pasó nada. Entonces, para ser lleno del Espíritu Santo y Dios tenga el control y vivir bajo su señorío, debo primero confesar mi pecado. ¿Ok? Romanos 12:1 nos dice otra cosa que debemos hacer. Perdón, ¿cuál era la...? ¿Romanos qué? Primera de Juan 1:9 y ahora vamos a Romanos 12:1. Ya estamos terminando. Faltan como 10 minutos y terminamos. 12:1, ¿cierto? 12:1. 12:1, mucho. Otro versículo que deberían tener memorizado. Dice, os ruego, ¿qué?
Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro nuestro verdadero verdadero culto culto racional. racional. Todo lo segundo que hay que hacer, léalo para que te lo saquen. ¿Qué hay que hacer? Primero confesar los pecados. Primero Segundo, confesar. Compararse Pecado. con Jesús. os Segundo, ruego por la misericordia de Dios que que presente como una, o sea, me como, presente cada día mi vida. como sí, como Me presente cada día. Aquí estoy, Señor, ayúdame. Mira que sufro de ira, mira que sufro esto. Ayúdame, Señor. Yo quiero hoy, dice, para morir a todas esas cosas. Entonces, lo primero es confesarlo, lo segundo es entregarlo. Lo tercero es Lucas 11:13. Amén. Confesar que no podemos hacer nada sino a través de su fuerza y su poder. Amén. Amén. Lucas 11:3. Lucas 11:13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, según este versículo dice, si vosotros siendo malos padres, ¿cuál es el énfasis de este versículo? ¿Sabéis Nosotros, o sea, qué tenemos que hacer? Lo Que si primero- nosotros somos malos, no damos pero cosas. de lo que estamos hablando de confesar, estamos hablando de presentarnos. Aquí está diciendo algo. ¿Cuál es el énfasis de este versículo? Si vosotros siendo, Jimmy Yanes, saludos. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo? Lo tercero que tenemos que hacer es pedirle a Dios. Pedirle que nos ayude a ser llenos. Y si ustedes son malos padres y Dios les da buenas cosas, no le va a dar si ustedes le piden todo lo que claro. necesiten. Y lo último, confesar nuestro pecado, presentarnos ante Dios, pedirle que nos llene. Y lo último, Filipenses 2:7. ¿El qué? Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Estamos hablando de cómo poder ser llenos del Espíritu Santo. Filipenses Filipenses, ¿qué? 2:7. 2:7. Sí. Ajá. Sí, es por sí mismo tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres. Ok. ¿Qué palabra allí cree que está dictando? Despojar. Despojar. ¿Qué es despojar? Dejar, botar, soltar. Como ¿Mm? sí. Y te buscan otra versión, dice vaciarse. ¿Sí? Entonces, lo último que debemos hacer es vaciarnos en nosotros mismos. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe. Para que él crezca. Para que- Si Juan el Bautista no mengua, No iban a crece. rivalizar los dos. Ujú. Pero él quería irse para que Cristo Para que tomara, creciera. creciera. Entonces nosotros tenemos que vaciarnos de nosotros mismos. Pero una característica de una persona que no se ha vaciado, ¿cuál será? Una característica. De una persona que no se ha vaciado del mismo. Hablando de esta parte, hablando de... Pues A que todo el yo. es yo y que soy altivo, prepotente, tantas cosas. Egocéntrico, el yo. El yo. A El todo egoísmo, el una yo. característica de una persona que no es cristiana. Es el yo, primero el yo. Está en la reunión aquí, vengo porque yo necesito, porque yo y trabajo Porque por traje, yo y porque todo yo. Y es una característica porque si el cristiano dice que el Cristo vino para servirnos a nosotros, ¿verdad? Y claro que es natural, nosotros queremos ser, pero ya no es algo que va por nosotros. Nosotros debemos dejar el egoísmo porque el cristianismo es antiegoísmo, porque mata al yo. Y nosotros no podemos ser, si tenemos problemas de egoísmo, tenemos que revisarlo. O no somos cristianos. Ya, nosotros cuando hacíamos en la iglesia las comidas, nosotros les enseñamos a todos los hermanos, María Montes de Oca, Dios le bendiga, hermano María. Si nosotros teníamos un ministerio de servicio en la iglesia, lo que llamamos nosotros los obreros. Pati hacía la comida, otros hermanos después se fueron. Yo les enseñé, porque por naturaleza, qué es lo que ellos querían, comer primero. Y yo les enseñé, nosotros comemos, porque para eso es el pastor, para eso es un líder, para enseñar a la gente. Porque naturalmente yo tengo hambre, estoy cansado, ellos se llegaron, se sentaron, nosotros estamos sirviendo desde las 7 de la mañana a las 8 porque estamos cuadrando la iglesia, limpiando.
pero lo natural era que ellos quisieran primero. Yo también. Pero nosotros estamos acá para servir y vamos a hacer comida. Si queda comida, nosotros podemos. Pero ¿qué es lo que hace el egoísta? Come Quiero primero, comer primero. y chao. Y cuando está sirviendo la comida a su esposa y a sus hijos, ¿qué hace? A un egoísta, ¿qué hace? A ver. Bueno, ¿Cuándo y están come. aquí? Le está sirviendo a los suyos, a los que a ella le interesa o él le interesa. ¿Qué hace cuando le sirve a los suyos? Pues le echa más comida Le o echa más yo- comida, está pendiente, no le importa si el otro comió o no comió, si le quedó salchicha o si le quedó eso. Y eso lo hace un egoísta, uno que está lleno de él. Y ahí no señorea Cristo. ¿Cuántas veces Lino y los otros fuimos a comprar un pollo? Y el arroz y los... No comimos porque nosotros más bienaventurados de que fuéramos, uy, ustedes sí son bien buenos, no, sino que uno por la misericordia ha entendido que está para servir y es mejor dar que recibir. Claro. Y que tenemos que morir a eso, porque por naturaleza nosotros queremos, o a mí a veces no, pastor, que aquí ya voy a guardar, no, mija, sirva, y si queda, porque como es el pastor, tiene que comer más y tiene que ser como que el toñeco de ahí de la O el duro. el duro, no. Por él, no está bien. Pero si tienes más y eres preferible sobre otros invitados, entonces es mejor darle a los invitados menos que a él. Echando broma, estamos aprendiendo, no es para que se sienta mal, sino que una persona que empieza, ¿verdad? Si es tu esposo y bueno, tú quieres, claro, darle la mejor prestación. Muchas veces saco de mi... Eso lo hacen las esposas. Sí, Sí, eso Pero lo si hace- tienes 10 invitados y dejas a los demás, le das, no, vamos a darle una papa y a tu esposo le pones el platato. No, tampoco. Eso está mal. Nosotros estamos para servir. Saludos a Saura Paula Pacheco. Saludos a Josué. Y saludos a María Montes. Entonces nosotros tenemos que vaciarnos. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que confesarnos pecados. Tenemos que presentarnos como instrumento, pedirle a Dios y vaciarnos en nosotros mismos. No se sienta mal por lo que le dije, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que morir a eso. Claro que la mujer quiere atender a su esposo, pero si tienes invitados, si tienes eso, o por igual, o va más a los invitados, porque uy, yo quiero, pero... Imagínense que yo ayer Pati vendió shawarma, y me dijo, no, al mío primero, porque yo soy su esposo. No, ¿por qué? Y que, no, el mío me lo prepara bien, y el de los demás échele mugre. Estoy vaciado de mí mismo, No estamos. no estamos lo que estamos. No estamos lo que estamos. Bueno, nos interesa primero que a la gente le guste, ¿verdad? Tenemos que hacerlo por todo hierro. Pero un egoísta, él es primero sobre todo. Él, su familia, sus cosas. Y es algo antinatural, porque nosotros por natural tiramos a lo de nosotros. Y no es que sea más bueno, sino que es un mandato de Dios, servir, de dar a los demás, ¿ok? Es muy importante. Ok, terminando, ¿cuál es el círculo que he puesto ahí? El círculo de nuestra vida, que es una bendición. Primero, tener el señorío de Cristo en nuestra vida, que Él sea Señor, no solamente Salvador, porque muchos empezamos la pregunta, ¿Él es Señor de tu vida? Porque muchos es Salvador, pero no Señor, y eso no existe en el cristianismo. Él es Señor y Salvador, y hay que explicarle al nuevo creyente que si Él es Señor, nosotros debemos obedecer porque Él es el amo. Un amo bueno, un amo que nos limpió de la esclavitud, un amo que nos ha bendecido con vida eterna. Lo segundo, ser llenos del Espíritu Santo para que haya poder para vencer, para cada día sujetarme. Y lo último, hacer la voluntad de Dios. Cuando Él es Señor de mi vida, yo me lleno del Espíritu Santo y puedo hacer su voluntad. ¿Preguntas? ¿Cuál es ¿Hay la primera? preguntas? ¿La primera cuál es? Señorío El de señorío Cristo, de el Cristo. señorío. Cuando Él es mi Señor, porque yo soy lleno del Espíritu Santo y yo puedo hacer la voluntad de Dios. Ese es. Señorío, serlo. Y el otro es el lleno del Dios. Espíritu Santo. Y hacer la voluntad de Dios. Eso era la voluntad de Dios. Y el tercero ahí ve con ese Sí. segundo. No, No, es el señorío, tercero. llenura y hacer la voluntad. Ahora sí se nos acabó el cuarto de hora. Hacer ¿Preguntas? la ¿Mm? Ahora sí, preguntas. Para la semana que viene vamos a hablar, ¿es la Biblia confiable? ¿Podemos confiar en la Biblia? ¿O es un libro cualquiera? ¿Tiene errores la Biblia? No, la Bueno. gente no. Bueno, tú puedes decir lo que no, pero vamos a hablar de cuáles son, qué dice la Biblia sobre eso. Entonces, hasta aquí hemos llegado, que Dios les bendiga y bueno, vamos Amén. a seguir. Nosotros quedamos aquí oramos, pero estoy despidiendo a los que nos estaban mirando.